Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todas y todos bienvenidos a este su pequeño y humilde programa Brutalidad Política. Hoy es viernes 5 de diciembre y antes de pasar a la entrevista que tenemos para el día de hoy, hay que hacer un par de menciones publicitarias rapiditas. Para empezar, a todas las personas que estén en este momento sumándose a esta transmisión en vivo, ingresen todas y todos a boticuy.com, la tienda online que tu familia necesita, vitaminas y suplementos al alcance de un clic. Aquí van a encontrar productos como Bebat, Oramin y Hemopropin, productos que ustedes ya conocen bastante bien. Por otro lado, otro mensaje que tenemos para todas y todos. Un mensaje de nuestro querido amigo Jorgito Luna. La Navidad ya llegó a No Hay Sin Suerte. Desde 8 soles mensuales puedes participar suscribiéndote en www.jorgitoluna.com. Este mes de diciembre es muy especial. Además de los premiazos semanales, el 26 de diciembre se va un departamento de estreno amoblado en Miraflores y 4 Toyota Corolla híbridos. Y antes de eso, el 19 de diciembre, la edición navideña trae más de 30 premios. Suscríbete y participa, no te quedes fuera. Bueno, ahora sí, aprovechando al máximo el tiempo, el día de hoy estamos con el precandidato todavía, ¿verdad? Precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde. Bienvenido, Rafael. Gracias por la invitación. Mira, lo primero que quería, evidentemente el primer tema, ya ponme el retorno por favor, el primer tema del que quería hablar contigo es este extrañísimo incidente que ha sucedido hace unos días. Todos los medios han hecho una cobertura de un hecho grave, un hecho que tú mismo denunciaste en tus redes con estas imágenes publicadas en las que apareces ensangrentado, aparecen imágenes de impactos de bala en el parabrisas de tu camioneta y pues hay muchas personas que temen, porque es algo peligroso. Todos sabemos que el crimen organizado, la inseguridad es el mayor problema que estamos enfrentando en este momento como país. Hay otras personas que sospechan que podría haber un móvil político detrás, tú lo has descartado, pero también, y es de lo que quisiera conversar el día de hoy, hay algunas personas que plantean que todo habría sido falso, Armani. que todo habría sido armado. ¿Podrías un poquito ir desde el principio? O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Primero, yo no compartí ninguna foto. ¿Tú no? No. Después del incidente, yo llamé a un abogado cuyo nombre prefiero no... Abogado tuyo. Mío, ya, para contarle lo que había ocurrido. Yo estaba muy nervioso y consternado. Y para graficar la magnitud del incidente, le mandé a él unas fotos. Yo no he publicado ninguna foto. Ok. ¿No? Y es más... ¿Y tu abogado se las manda a alguien en particular? Presumo, porque yo después he estado dedicado a las diligencias. Porque gente de tu partido, como Gino Costa... En fin, me parece un error... ¿Te parece un error haberlo compartido? Me parece un error porque, aparte, yo estoy en un proyecto político, pero también tengo un negocio. Yo tengo una empresa y yo vivo de mi negocio. ¿Podrías un poco para que la gente... Lo último que me interesaría es hacerle mala publicidad a tu empresa. A mi empresa. Entonces, ¿qué empresa? ¿Cómo se llama tu empresa? Acá es Corporación Belaúnde, pero yo tengo varias inmobiliarias que operan en varias partes del Perú. ¿Podrías un poco señalar cuáles son? De Ferimar, Inmobiliaria Belaúnde Llosa, Belaúnde Hermanos, María Eugenia Llosa Sac. Tenemos varias inmobiliarias en distintas regiones, pero todos son del rubro inmobiliario. Y después tenemos una empresa de gestión de tierra, saneamiento, negociación comunitaria, gestiones, en fin, todo lo que es gestión de tierras. Ese es el rubro en el que yo me he desenvuelto, desde siempre. Yo comencé a trabajar. ¿Cuántos años tienes más o menos en ese negocio? En el inmobiliario, 25 años. Yo comencé primero en el Banco Mundial en un proyecto que financiaba COFOPRI, midiendo el impacto socioeconómico que tiene la titulación en el bienestar de las personas. Después fui gerente de campo de COFOPRI. Después dejé eso, después me fui a trabajar a la Defensoría para ver el despliegue territorial de la Defensoría y después constituí una empresa en Cerro Pasco. He vivido
muchos años en la Sierra Central, viendo proyectos hidroeléctricas, proyectos mineros, he estado metido proyectos petroleros de distinta índole de saneamiento y negociación, básicamente. Y eso derivó después con los excedentes de este negocio en el negocio inmobiliario. Y eso es a lo que me dedico. En el año 2020, Pedro Cateriano, quien también es fundador, si no me equivoco, de tu partido Libertad Popular, te convoca a formar parte del gabinete en el gobierno de Martín Vizcarra. Tú eres ministro de Energía y Minas desde julio hasta agosto, unos cuantos meses nada más. Primero, ¿por qué decides aceptar esta convocatoria y por qué fue tan breve? Bueno, primero yo estaba encerrado como todos en plena pandemia y Pedro me llama y me dicen, bueno, que lo habían convocado para que sea premier y que él quería que yo sea ministro de Energía y Minas. Y yo había sido más bien relativamente crítico del gobierno de Vizcarra, porque yo creo que lo lógico es construir una relación o hacer un esfuerzo por tener una relación cercana con el Congreso. Creo que la política de confrontación permanente al final termina siempre mal, ¿no? El Perú está en una situación muy grave, en una pandemia, y la verdad que el Perú, el principal motor de la economía del Perú podría haber continuado operando sin problema, que es la minería. La minería ya es una actividad recluida, aislada. Entonces el plan yo acepté porque dije, bueno, yo creo que sí podemos darle un impulso y compensar la caída de la actividad económica en el resto de la economía, dándole pues un boost a la minería, ampliando la capacidad. ¿Por qué fue tan breve tu participación en el gabinete? Porque no le dieron la confianza a Pedro Cateriano. Se cayó el gabinete y no tenía sentido si es que yo había llegado por una invitación del premier. ¿No decidiste continuar en el gobierno de Vizcarra? No tendría ningún sentido porque nosotros pudimos sacar varias cosas que estaban encarpetadas hace mucho tiempo. El reglamento de exploraciones mineras, el reglamento de operaciones mineras. Y lo pudimos sacar, yo lo pude sacar porque tuve el respaldo del premier. Estar en una posición ejecutiva sin el respaldo es inútil realmente. Claro. Ahora, entonces, fue breve por eso, ¿no? ¿Tú desde cuándo portas armas? ¿Y por qué? Bueno, desde hace 25 años. 25 años. O sea, tu licencia salió en el 2005. 2000, perdón. En el 2000. Ya. ¿Por qué? Primero, por una concepción filosófica, digamos. Yo creo en el derecho de las personas a la defensa personal y al derecho a portar armas para defenderse. No, yo creo que si bien la policía... Pues sí sabes que en Perú eso no es normal. Bueno, no estamos en Estados Unidos. No, yo sé, pero yo creo que está bien que el Estado tenga esa preocupación por defender a todo el mundo, pero la verdad que el Estado hace muy mal ese trabajo, ¿no? Claro, pero o sea, puntualmente tú, ¿por qué tienes armas? Yo he sido gerente de campo de COFOPRI, viajaba mucho por tierra, recorrió todo el Perú, en 5 años estaba todo el tiempo viajando. Después he vivido en la Sierra Central, viajaba de Lima a Cerro Pasco, de Lima a Carhuamayo, de Lima a Junín, de Lima a Huancayo, de Lima a Ayacucho, a Cusco, a Cangallo, a Víctor Fajardo. Entonces, no solamente tengo mi licencia de armas, tengo armas y practico tiro, ¿no? ¿Alguna vez adicional a este último incidente te has visto obligado a usar tu arma? Hace muchos años, en el 2008, regresándome, bueno, yo viví en Cerro Pasco en esa época. Esto va a sonar una frivolidad lo que voy a decir. Bajé de Cerro para ir al concierto de Roger Waters. Ya, acá a Lima. A Lima. Ya. Y de regreso, ya de madrugada, se me cerraban los ojos y dijo, tengo que parar. Y en Matucana tuve un incidente que eran unos borrachines, me quisieron robar la camioneta y los disuadí con unos disparos al aire, ¿no? En esa oportunidad también... Eso habrá sido el 2008, tenía en esa época un revólver, me acuerdo, un revólver 357. ¿Intervino la policía también? ¿O? No, me trepé a mi carro y seguía sin parar y me fui hasta Cerro Pasco, ¿no? Ahora sí, entrando un poquito de fondo a este incidente. Tú hace unos días, me ayudarías mucho dándome las fechas exactas, decides ir a Cerro Azul para supervisar básicamente el funcionamiento de tu empresa. ¿O para qué? Claro, no, yo tengo un proyecto nuevo en Cerro Azul. Ya.
hemos adquirido una propiedad de 8 hectáreas, estamos haciendo movimiento de tierras. Y yo lo que hago es voy a inspeccionar para ver el avance de la obra, para ver que exista una correlación entre lo que se ha presupuestado y lo que se ha está ejecutando, claro. ¿no? Y bueno, ¿a qué hora llegaste? Más o menos. 7 de la mañana, ¿no? Yo salgo antes de las 5 de la mañana o 5 de la mañana. Trato de ir porque no solamente hago un recorrido por mi obra, hay obras de saneamiento cerca que me interesan que se acerquen a mi propiedad para... Claro. Entonces, lo que ocurre es que yo hoy conjugo mi actividad profesional con la política, yo no puedo no trabajar, ¿no? Entonces, el día, pues, tengo que maximizar el día. Yo tengo el hábito de levantarme siempre muy, muy temprano, entonces aprovecho, salgo un cuarto para las 5 de la mañana, estoy 6:30, 7. Llegando. Ya sea en Cerro Azul, ya sea en el destino que sea. Ajá. Y a las 9 ya emprendo. Entonces estoy antes del mediodía en mi oficina. Claro. Desarrollando mi día normal. Pero en este caso en particular, tú llegaste a las 7 de la mañana, estuviste trabajando. ¿Hasta qué hora más o menos? No, llegué, recorrí porque habíamos desbrozado el exterior de la propiedad. Ajá. ¿No? Me interesaba eso porque en la parte externa del perímetro, o en el perímetro, van a haber lotes comerciales, entonces quería ver que eso se hubiese hecho bien. Sí. Después entré a ver la parte interna y después me fui a ver la parte que faltaba trabajar, ¿no? Ya, eso, en todas esas actividades, más o menos, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Unas 2, 3, 4 horas? No, 1 hora. 1 hora. Sí. Y allí es donde tú ya decides volver a Lima. No. ¿En qué momento? No. Es que esto no ha sido cuando yo quería volver a Lima. No. Esta propiedad tiene 8 hectáreas, es muy larga. Hay un portón, era el único hasta hace poco, que está hacia la playa, está como a 200 metros del mar. Entonces, cada vez que yo quería ir a supervisar el extremo sur, tenía que salir por el extremo norte y darme toda la vuelta. Entonces yo hice abrir en el extremo sureste de la propiedad un portón muy rudimentario, ¿no? Es una reja. Pero de palos de madera. Ajá. Y yo estaba saliendo, pero no para irme, yo estaba yendo a ver unas obras que está haciendo la municipalidad de desagüe ahí. Porque evidentemente me interesa que el desagüe empalme con mi obra, porque yo tengo que conectarme al desagüe. Claro. Entonces, si el desagüe pasa por la puerta del proyecto, el costo de conectarme después es muy barato. Sí. Si tengo que atender 200 metros para más conectarme. alto, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que quería ver, ¿no? Ahí la semana pasada ya hubo un tiroteo. Ah, mira tú. Sí. ¿De quiénes? No sabes. Bueno, no sé, pero igual una moto lineal, dispararon, amenazaron a algunas personas, tengo entendido. Entonces, pero en fin, yo estaba... Y yo fui solo porque cuando voy más tarde, yo tengo un asistente mío que me acompaña, pero, digamos, yo tengo una rutina, yo dejo a mis hijos temprano en el colegio, regreso a mi casa y esta persona me acompaña a donde vaya. Pero cuando voy a salir tan temprano, pues no lo voy a martirizar haciéndolo llegar a las 4:30 de la mañana a mi casa, ¿no? Claro. Ya, entonces tú estabas saliendo de esta propiedad y ahí es donde llega. ¿O ya estaba allí? Yo abrí el portón. Ajá. Que no llega a ser un portón. Si uno lo ve, no es un portón. Unos palos. Bueno, en fin. Abrí esto. Me trepé a mi camioneta, puse drive y ni bien iba a empezar a avanzar, se interceptó una moto. ¿Tú no la habías visto que estaba viniendo? No. Yo la vi que vino de sentido izquierda a derecha. Ahora yo no sé si vino de derecha a izquierda y me estaba esperando. Ok. No sé. El hecho se acerca. Me atravesó, o sea, no vino hacia mí, se atravesó. Se atraviesa. Sí, perpendicularmente. Ok. El de adelante no lo pude ver, tenía un casco negro. Ajá. Tenía, me parece, un polo verde con una raya azul acá atravesada. Pero el que sí vi con más claridad fue el que estaba atrás, que tenía un polo de manga larga rojo y un blue jean muy claro, celeste casi. ¿Tenía casco también? No. No. Sin casco y no tenía el pelo, digamos. ¿Podrías reconocerlo si te mostraran alguna foto? No, pero tenía el pelo más claro, lacio y armado. Tenía un arma. Entonces, ¿qué arma era? ¿Pudiste verla?
Tampoco. Pero, bueno, no me pareció que sea un Pero revólver. por los disparos que escuchaste, tú que eres un hombre que sabe de armas. Ahora sé que era una pistola porque los calibres que han encontrado son 9 milímetros para Parabellum. ¿No? Entonces sé que era de hecho una pistola. Entonces yo lo que hice fue virar el carro a la izquierda. Uh-huh. O sea, perdóname. Yo saqué mi arma lo primero. Sí, ¿no? antes de que continúes. Entonces, tú ves que esta moto se atraviesa, pero se atraviesa y disparando o en un momento se detiene y dispara. ¿Cómo es? Primero se atraviesa. Ya. Y de ahí la persona con el arma en mano se baja de la moto. Ah, se baja para disparar. Sí, entonces yo tengo perdón. Uh-huh. No, tranquilo, no pasa nada. Yo tengo la costumbre de llevar la pistola debajo del muslo. Ajá. Eso me han preguntado no tiene sentido portar un arma en la guantera del carro, porque si no, ¿por qué la llevas? Sí, pero te tomaría mucho tiempo. Si tú has decidido usar un arma para defensa personal, la tienes que tener accesible para defenderte. Pero o sea, cargada. Entonces, y con seguro. No, la Glock, que es esa pistola que yo tengo, no tiene seguro. Estaba rastrillada. Lo que ocurre es que tiene un estuche que es una especie de seguro. O sea, está lista para disparar apenas la sacas. Sí. Ok. No, ¿Y qué pasó? Glock 45, es un calibre muy grande, claro, ruidoso, estruendoso, y ese es el arma que yo uso por lo general cuando salgo, ¿no? Claro, por tu seguridad. Entonces, estas personas se atraviesan, uno de ellos baja y simplemente, sin mayor reparo, empieza a disparar hacia ti. Cuando ha visto que yo estaba armado, que ha disparado. Ah, ok. Entonces su intención... Yo intuyo que ha sido... Quizá era un robo nada más. De mi carro, a mí. Ajá. Yo cuando vi que estaba armado, viré con mi mano izquierda pendularmente el timón para no dejar la camioneta frontal hacia ellos, sino darle un ángulo más hacia lateral, la izquierda. Ajá. Y eso explica, porque uno ve en la foto, son 4 impactos. Uno está muy en el parabrisas. Sí, hay 3 ahí que están... Pero hay 3 que están muy agrupados. Sí. Pero esos disparos, si uno ve de cerca, no son frontales. Si yo me hubiese quedado inmóvil... Muerto. No, pasaban por acá porque han salido por la ventana. Ah, han salido por la ventana de atrás. Del piloto. Ah, ya. Como la camioneta yo le he girado... Claro. Entraron de tal manera que la bala entra por el parabrisas, pero sale por la ventana. Claro. ¿Y esos casquillos los han encontrado? Esos casquillos los han encontrado. Si yo me hubiese quedado frontalmente, las balas estarían incrustadas en el asiento. Las balas, salvo la que cayó en el limpiaparabrisas, que la ha recuperado la policía, las otras balas han salido por la ventana. Y la sangre la sangre que aparece en la imagen que han publicado, ¿de qué es? No, a ver, entonces... yo cuando ocurre esto, yo viro la camioneta hacia la izquierda y con la mano, esa zona la vegetación es muy alta, el carro, si no la aceleras, pues casi no avanza, ¿no? Sí. Cuando se ha producido el tiroteo, yo he abierto la puerta del piloto y me he lanzado al piso. Chorreado al piso, ¿no? Y ahí... Como la ventana estaba abierta, he disparado, ni siquiera con la pistola así, ¿no? Sino medio de costado. Claro. Todos los tiros. O sea, todos los que habían. ¿Cuántos tiene la caserina? No, esa caserina me parece que tiene para 12 o 13 tiros, pero estaba abastecida con 8 tiros, me parece. Okay. Porque la semana pasada había estado en el polígono y me había gastado mis balas. Mira. Okay. Entonces, la cargué justo en la mañana. Y la abastecí con 8 tiros porque... Ahora, cualquier persona diría, me incluyo... Pero la herida, me estabas preguntando. Ah, sí, ¿no? Perdón, la herida. Ya, después del intercambio, yo estaba entre la puerta y el estribo, digamos, del carro. Ya. Y después, claro, los oídos pues te revientan, zumbando, no sabes qué ha pasado. Entonces yo me trepé de regreso al carro, pero no es que me he sentado como cuando uno entra en su carro en la mañana. Yo ya me he arrastrado al carro, ¿no? Y ahí con los vidrios del asiento, no es que son unos rasguños, no son cortes lo que he tenido. Son rasguños. Mínimos, solo que son como profundos. Pero, sí, por el propio vidrio. ¿no? Y eso ha sangrado y después yo me he limpiado con mi camisa. Y la policía se ha llevado la camisa, se ha llevado las muestras de esa. O sea, esa es mi sangre, no es sangre de pollo. Sí. No, eso, ¿Qué hacías con una Gillette en el carro? No, eso es posterior, ¿no?
ya cuando yo regresé a la casa y después dijo, bueno, evidentemente acá va a venir la policía, tengo que tener mi licencia, tengo que tener mi tarjeta de propiedad. Eso yo lo guardo por lo general en el que está al costado del asiento. Y de ahí, sacando todas las cosas, y otros trabajadores pueden dar fe de eso, yo llevo ahí una Gillette, no de afeitarse, sino Gillette de barbero. Ya. Y esto, claro, es difícil explicarlo o un poco vergonzoso. Y ya desde que he cumplido 50 años, pues me crecen pelos acá en el cuello y en la espalda. De vez en cuando ahí te... Y cuando voy al barbero, prefiero llevar mi Gillette a usar la que él tiene por un tema. Pero, en fin, esa es la explicación. No, claro. Pero bueno, es tu explicación, ¿no? Es tu versión. Es mi versión. Claro. Pero yo no tengo ningún corte, ¿no? Me habían dicho que me había cortado el brazo para que salga sangre. Mentira. Mira, yo no tengo ningún corte, ¿no? Hoy día estaba revisando, la gente ve acá, ha salido en la portada de el semanario Hildebrand en sus 13. Esta es la edición de hoy, viernes 5 de diciembre. Dice, sangre en Cerro Azul, pero hay detalles que no cuadran. Así es. Yo he estado revisando un poquito... Pero el texto es básicamente consistente. Sí, justamente hay un punto en particular que te quería preguntar, porque yo también escuché las declaraciones que dio el propio comandante general de la policía, Óscar Arriola, que él participa, dice, activamente en esta primera inspección. Y bueno, él cuenta, básicamente sostiene tu versión de lo que pasó. Sin embargo, acá en el informe elaborado por Eloy Marchán, dice, ¿no? La policía ha descartado que lo ocurrido tenga que ver con tráfico de terrenos o con mafias vinculadas a la construcción civil. ¿Eso es verdad? Bueno, no me consta que hayan descartado. ¿Tú descartarías que tenga que ver con tráfico de terrenos o con mafias vinculadas a la construcción civil? Digamos, yo descartaría que tenga que ver con un móvil político, lo primero, ¿no? Ok. ¿No? Lo demás no lo podría descartar. Ahora, yo tengo otros proyectos en Cañete, hemos tenido incidentes de seguridad, hemos tenido, yo no directamente, pero trabajadores míos han tenido extorsiones, hemos tenido una invasión, hemos tenido un incidente que se ha resuelto, hemos defendido una propiedad también usando uso de armas de fuego, el personal de seguridad. Y en una disputa entre mafias vinculadas a los sindicatos, mataron a un maestro de obra. ¿Eso ha sido cuándo más o menos? A comienzo. ¿De este año? Como en agosto de este año. Mira, acá también dice, ¿no? Pero yo no... si la policía lo ha descartado, la policía cree... A mí personalmente no me han extorsionado. Yo no he recibido una llamada extorsiva. Trabajadores de alguna de mis inmobiliarias. ¿Te han informado? Han recibido, le han mandado fotos de bala, lo que hacen la extorsión. Nosotros nunca hemos accedido a ninguna extorsión. En el testimonio del señor Belaúnde hay algunos vacíos que todavía estamos corroborando, dice una fuente policial del DEPINCRI de Cañete. Las dudas, dice el informante, tienen que ver sobre cómo se produjo el enfrentamiento con los delincuentes. O sea, las dudas más allá no solamente en el móvil, sino también de cómo se habría dado este enfrentamiento. Ellos no están seguros que ellos dispararon primero o yo disparé primero. Eso es uno de los temas. Y después me dicen que el ángulo de los casquillos. Pero cuando yo voy al polígono de tiro, por ejemplo, yo me paro y disparo. ¿No? Me disparo así, ¿no? Sí. Pero... si yo estoy parapetado tras la puerta, ¿no? Escondido, y solamente está el marco de la ventana, yo he disparado con la mano no vertical, sino horizontal. Entonces, bueno, va a haber una diligencia para recrear. Se está llevando a cabo una investigación. No, claro. ¿No? Entonces, después hay otro hecho, ¿no? Como te decía, el ángulo de los impactos. Los peritos de criminalística van a determinar el ángulo, que el ángulo no es frontal hacia mí, sino es en diagonal. Todo eso se va a esclarecer en la investigación, ¿no? Ahora, la última pregunta que te quiero hacer sobre Pero el relato en general, ahí hablan de que se encontraron los casquillos. Primero decían que no habían casquillos. Se encontraron casquillos que no eran de tu arma. Y los míos también. Y los tuyos también. Los míos. Así es. Que me han hecho la prueba de absorción atómica, salió positiva. Sí. Yo dije que el atacante tenía un polo de manga larga rojo y jean, y hay una filmación de una moto lineal, una filmación proveída por la Cámara de la Municipalidad, donde hay una moto lineal
Con esas dos personas. Con una persona con esas características. Que calza con tu descripción. Entonces, hay algunos vacíos, claro. Okay. Por lo general, estos incidentes terminan con una persona fallecida y por lo general la gente que es víctima de esto no se defiende. Entonces es evidente que es un caso atípico, no común, no regular, y yo entiendo que la policía actúe pues con rigurosidad y tenga sus reservas y pregunte y no me araño con eso. La última pregunta que quiero hacer para cerrar esta primera parte es, ¿tú descartas el haber fabricado este incidente? Lo descarto, sí. Ok, bueno, siguiente, pasando un poco ahora a mucha gente ha estado obviamente con muchas preguntas por este incidente y algunos pues se olvidan de que tú eres uno de los 30 y pico candidatos a la presidencia en estas elecciones. Para empezar, este incidente, que como tú bien señalas, continúa en investigación, ¿te ha hecho reconsiderar, evaluar la posibilidad de salirte de campaña o vas a continuar tal cual porque no todo creo estaba que esté pensado? correlacionado con la política, ¿no? Vas a continuar tu carrera, Sí, tú sigues todo, siendo candidato a la presidencia. Todo normal, todo. Tu plancha está conformada por Pedro Cateriano. Como vicepresidente. Sí, y por Tania Porles, que es una economista que trabajó conmigo en Cerro Pasco, y después yo la nombré secretaria general del Ministerio de Energía y Minas cuando fui ministro. Una de las personas, justo me imagino que tú has escuchado la entrevista que tuve con Juan Carlos Tafur hace unos días, que me imagino que tú no lo considerarás pues una persona de izquierda, una persona radical. Juan Carlos es bastante de derecha, que él ha sido muy crítico de algunos fichajes que hiciste, ¿no? Ahora, algunos cuestionamientos antes de entrar a lo que mencionaba Juan Carlos. El primero, el mayor, lo que a mí me genera ruido, no solamente en tu candidatura, sino en muchas, porque no eres el único. Hay otros candidatos allí que también han tomado decisiones sumamente cuestionables. La primera, ¿no? Tú no solamente en la campaña del 2021, tú fuiste miembro del equipo técnico de Fuerza Popular. O sea, no solamente, eso es algo que yo siempre he dicho, ¿no? De la segunda vuelta. Sí, exactamente, de la segunda vuelta. El equipo técnico ampliado de la segunda vuelta. Del equipo técnico ampliado de Fuerza Popular. De la segunda vuelta. De la segunda vuelta, sí. Así es. Yo, mira, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? Yo entiendo que muchas personas simpaticen con un candidato o con el otro. Absoluta libertad. Eso es democracia. Cualquiera puede votar por el que guste. Pero hay una enorme diferencia entre decir o hacer público que, imaginemos, ¿no? Una persona dice, mira, yo en esta segunda vuelta voy a votar por Pedro Castillo, en esta segunda vuelta voy a votar por Keiko Fujimori. Hay una enorme diferencia entre anunciar que vas a votar por alguien o respaldar su candidatura de manera a través de redes sociales, qué sé yo, y otra muy distinta, formar parte de un equipo técnico y trabajar en esa campaña. ¿Qué hiciste? Para empezar, ¿cuál era tu función puntual en este equipo técnico? No, te lo explico en un segundo, pero mi motivación central fue hacer todo lo posible para evitar que gane Perú Libre, ¿no? Ese era yo tenía mucha preocupación por el triunfo de Pedro Castillo y Perú Libre. Ahora, con todo lo que ha pasado, ¿sientes que tomaste la decisión correcta? Sí, bueno, siento que los temores centrales, que era un gobierno muy malo en lo económico, muy corrupto en lo político y que terminó dando un golpe de Estado, todo eso se cumplió. Ahora, yo creo que al final la ineptitud del señor Castillo nos terminó, digamos, no se logró instaurar una dictadura. Creo que hubiese sido mucho más difícil deshacernos de Keiko Fujimori. Creo que ella es más estructurada, es más... ¿Y por qué la apoyaste ahí entonces? No. Si era tan fácil que se deshagan de Castillo y no de Keiko. Keiko Fujimori en esa campaña, hasta ese momento al menos, tuvo un gesto de más apertura, convocó antiguos detractores, convocó al ministro Carranza, que había sido ministro de Alan García, una apertura, y me parece que es un planteamiento que era mucho más coherente que lo que proponía Pedro Castillo. Pero más que convocarlos, fueron ellos los que se ofrecieron, se pusieron en bandeja. Lo que ocurre es que después, a mí lo que me ha preocupado después es lo del indulto, ¿no? Porque yo incluso apoyé también el indulto de Fujimori,
por razones Eso humanitarias. te lo voy a preguntar después también, ¿no? Sí, lo tengo. Pero ni bien salió de la cárcel, dijeron, no, ahora es nuestro candidato, ¿no? Entonces, ese engaño, ¿no? Pero eso decir, no era obvio. Ella pudo, porque al final de cuentas tú puedes, el papá es el papá y es la hija. Entonces, ella pudo construir un proyecto plural, más abierto, Sí. aceptar los errores del pasado, pero cuando sale el padre de la cárcel, que se comió 4 años gracias a ella, al final, ¿no? Ajá. En vez de romper con el fujimorismo clásico, antiguo, corrupto, lo reivindica, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que al final a mí sí me ha... En fin, yo creo que si hubiese ganado, Ajá. sí creo que hubiese sido el fujimorismo de los 90. Pero por eso, Viéndolo retrospectivamente. entonces, ¿te ¿no? arrepientes de haber formado parte de ese equipo técnico, Bueno, de la decisión Pedro que Castillo tomaste? también un golpe de Estado, es decir, era una segunda vuelta pues de horror, ¿no? Entonces, lo que no No te arrepientes. me arrepiento porque Ok. yo prefiero asumir Ok. la responsabilidad y el costo que esto tenga. Pienso que Pedro Castillo... Entiendo las razones por las que la gente ha votado por Pedro Castillo, porque es evidente que hay una parte del Perú que se le trata como ciudadanos de segunda categoría, y entiendo la indignación ciudadana que llevó a votar por Pedro Castillo. Pero me parece que la gestión de Pedro Castillo fue corrupta, fue calamitosa y que al final arremetió contra la democracia y las instituciones del Estado de Derecho. O sea, a ver, casi todas las personas que tomaron esta decisión de formar parte de la campaña, llámese Marisol Perestello, en tu caso, en el caso de Pedro Cateriano, todos ellos dicen, ¿no? Bueno, nos vimos un poco obligados a tomar esta decisión porque la candidatura de Pedro Castillo pues era sumamente cuestionable, que lo hicimos un poco para evitar un posible golpe que al final sí se dio, qué sé yo, pero el mayor cuestionamiento, eso es algo mío, por supuesto, ¿no? Es que, claro, en el caso de Keiko Fujimori, yo entiendo que Castillo pueda generar miedos. Es más, muchas personas, en cuales me incluyo, votamos por él sabiendo perfectamente que iba a ser un gobierno desastroso, ¿no? Iba a ser un error votar tanto por Keiko como por Castillo. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, ella ya había demostrado cuál era la manera en la que se desarrollaba su partido, que se desenvolvían como bancada, teniendo poder en la bancada del 16, cuando tuvieron 73 congresistas y destruyeron todo a su paso. Todo. Entonces, ¿cómo ahora, te pregunto, ¿no? Viene alguien y te dice, oye, mira, Rafael, ¿sabes qué? Simpatizo con Libertad Popular, que yo también soy liberal, Pedro Cateriano, mi familia, imaginemos, ¿no? Pero, hermano, o sea, ¿qué me garantiza a mí que en un eventual gobierno tuyo, pues no terminen simpatizando nuevamente con Fuerza Popular? Bueno, Pedro Castillo tampoco quiso hacer ningún esfuerzo de apertura, ¿no? en la campaña, ¿no? Él planteó un discurso y tenía un programa que era muy radical, ¿no? Es más, ya una vez en el gobierno me parece que nombró a Franque, Ajá. con quien yo discrepo, pero me parece que en términos generales no hizo una mala gestión. Creo que lo que vino con Dina fue mucho peor. Entonces, pero lo que en la campaña él fue muy radical, muy duro, muy sectario, y me parece que Keiko Fujimori en esa campaña tuvo más apertura. Lo peligroso para mí es lo que vino después, ¿no? Esta reivindicación del fujimorismo de los 90, ¿no? Pero eso estaba cantado, ¿no? Bueno, yo no lo vi cantado y fue una decisión difícil. Yo nunca había votado por ningún Fujimori antes, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que hacerse cargo. Pues yo podría flagelarme. Uno tiene que hacerse cargo de la decisión que tomó. Me arrepiento. Pero podrías arrepentirte, ¿eh? Bueno, o sea, estás a tiempo de hacerlo. Hubo un golpe de Estado. Entonces, ninguna opción era... El señor Castillo, hay gente que lo discute, pero dio un golpe de Estado. O sea, era evidente... No logró instaurar una dictadura porque fracasó el golpe, ¿no? Pero ahora estamos en otra dictadura, ¿no? Pero ahora lo que hay... ¿O tú crees que no? No, ahora hay una autocracia parlamentaria
guión criminal, ¿no? Ahora es el gobierno de las mafias a través de sus representantes en el Congreso, ¿no? Esto ha devenido, yo diría que en el peor. Lo irónico es que al final Perú Libre y el fujimorismo terminaron gobernando el Perú, los dos. Sí. Los dos que pasaron a la segunda vuelta terminaron gobernando y todos los mercantilistas, los mercachifles de la política, así han hecho su agosto promoviendo sus negocios, ampliando sus universidades, otorgándose privilegios. Es decir, el Perú terminó obteniendo el peor de los resultados posibles, ¿no? Igual, claro, evidentemente se tenían muchas dudas de lo que iba a pasar. Entiendo que hay muchas personas que en el 21 respaldaron a Fuerza Popular, formaron parte de su equipo técnico y que ahora, bueno, han tomado distintas posturas. Entiendo que tú te reafirmas, lo cual es una postura. Pero no te conté. Yo me acerqué por el tema mi participación. Yo tengo la teoría de la individualización del canon minero. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Yo creo en el potencial minero del Perú. Creo que el Perú tiene que poner en valor todo su potencial minero. Ajá. Y yo creo que la única forma que la minería pueda tener arraigo popular es si es que la renta minera se distribuye de una manera distinta, porque hoy se la lleva una parte la mina y otra parte el Estado. Uh-huh. Y el poblador, si uno recorre el corredor minero y ve cómo vive la gente, hay gente que tiene que meter el rebaño a su casa para no congelarse en la noche. Sí. Entonces tiene que haber una reforma profunda de cómo se distribuye la renta minera. El cheque minero, yo creo que tiene que haber una asignación directa a las familias que viven en las zonas de influencia minera. Ya sea un cheque minero, ya sea a través del programa Juntos, ya sea una combinación, Juntos, Beca 18, Pensión 65. Así respaldas esto. Pero la gente que vive en las zonas de donde el Perú saca su mayor riqueza, no puede ser la gente que vive en peores condiciones. Hay una incongruencia que es insostenible. Si Libertad Popular tuviera bancada ahorita en el Congreso, ¿hubiera votado a favor o en contra de la extensión del Reinfo? En contra hace muchos años. Yo he estado en contra del Reinfo prácticamente desde siempre. Desde que se aprobó, que no formaliza nada. ¿Por qué? Bueno, se registraron 90.000 Reinfos. Solo se ha formalizado el 2%. ¿Y qué es lo que ocurre? Nadie se formaliza porque nadie tiene incentivos para formalizarte. Porque basta que tengas un papel que dice Reinfo, tú puedes producir, tú puedes comercializar, tú puedes comprar y vender explosivos, tú puedes transportar explosivos y estás blindado de cualquier denuncia por minería ilegal, por organización criminal. Entonces no hay... Lo que se busca en el fondo es mantener este limbo. De manera indefinida. Pasar la papa caliente de gobierno en gobierno. No legislan, no se ha legislado porque también es real que no existe un mecanismo verdadero para que un minero artesanal o un pequeño minero llegue a la formalización, porque la burocracia, la normativa es prohibitiva, pero nunca se legisla en eso. Simplemente se da el Reinfo, que es una patente corso para no formalizarte, para producir, comercializar, mover explosivos. ¿Qué es lo que ha generado esto? El surgimiento de organizaciones criminales. Ahora va una banda criminal a apretar al pequeño minero, al minero artesanal. Si no entrega su mineral, lo asesinan a balazos. No solamente las mineras grandes son víctimas de esto. Las organizaciones criminales a quienes más aprietan son a los mineros artesanales, a los pequeños mineros. No los ha protegido. Después se genera un mercado negro de explosivos. En Trujillo han dinamitado casas. El Ministerio Público. ¿No? Con explosivos provenientes de la minería ilegal. Claro. Entonces, el Reinfo ha sido el insumo para que prolifere la criminalidad y la inseguridad ciudadana del Perú. Siempre estuvieron de la mano, ¿no? Entonces, y tienen bancada parlamentaria. Bancadas. Sí. Entonces, yo estoy radicalmente en contra de prorrogar el Reinfo, pero sí estoy muy a favor de tener una ley, porque con la Constitución, uno de los vicios o uno de las tantas taras que tiene la Constitución del 93 es que omitió la pequeña minería y la minería artesanal. Y el Perú es un país milenariamente minero, entonces tiene que haber un mecanismo en la ley general que permita que el pequeño minero, que el minero artesanal también pueda funcionar dentro de la ley. Hace unos días, justo entrando a lo que te iba a comentar hace un momento, estuvo aquí Juan Carlos Tafur,
Sí. que vio con simpatía en algún momento tu candidatura, pero dijo pues que era una absoluta locura llevar a Martín del Pomar Sí. en tu lista de congresistas. Para empezar, ¿Martín del Pomar continúa sigue siendo precandidato al Congreso de Libertad Popular? Sigue en el sentido, a ver, déjame precisarte. A ver. Él está inscrito en el partido, él no es un invitado, no es que yo le di. Yo no soy pues el dueño del partido. Es tu amigo. Sí, pero él es un afiliado al partido. ¿Te gustaría que sea candidato? No, él ha, en función de los procedimientos que hemos tenido, él tiene un espacio en la lista del Senado de Lima, Ya. no en el Senado Nacional. Ujú. Como esto ha generado un gran revuelo, él me ha presentado una carta declinando su candidatura. Mal, Él no ¿no? puede. ¿Cómo? Mal. Tú debiste invitarlo o en ningún momento pues sumar a alguien así, ¿no? Impedirlo Bueno, como se pudiera. Bueno, nosotros tenemos un filtro, tenemos después un convenio con transparencia. Ujú. Nadie con investigaciones ni con denuncias puede ser candidato. Ya. Ahora, él es un militante, ha hecho su trabajo partidario, Ujú. con un grupo que lo apoya, ha ganado un espacio. Ahora, esto, como es evidente, va a generar un problema a los demás candidatos. Ujú. Entonces, en atención a esa realidad que los candidatos tienen que hacer su campaña y no estar explicando, Él ha decidido declinar. él ha declinado. ¿Tú Ahora, estás de acuerdo con esa decisión de él? yo estoy de acuerdo, porque si va a ser un problema para él, al final es un tema político. ¿Pero tú no crees que sería un problema? Yo creo que sí sería un problema. Y ¿Por creo qué? que porque no tiene sentido pasarse, nosotros tenemos que hacernos conocidos, los candidatos tienen Ajá. que poder exponer sus argumentos y sus propuestas, Sí. y no se pueden pasar la campaña explicando un caso ajeno de hace 25 años. Ahora, lo que pasa es que él no puede retirar su candidatura ahorita porque se nos caen las inscripciones. Pero ya ahora el 7 se inscribe en las listas y ya se podrá. Él presentó una carta diciendo que una vez que estén formalizadas las listas, él retira la suya. Entonces, ese cupo simplemente quedará vacío, ¿no? ¿Y si no cumple con su palabra? No, porque él ha firmado una carta que O tenemos. sea, ya está decidido. Ahora, justo tú hablabas hace un momento, ¿no? Que si tuvieran una bancada, Libertad Popular en el Congreso, pues hubieran declinado, no hubieran votado a favor de la extensión del reinfo. Muchas veces, muchos candidatos que han pasado por aquí, cuando se les plantea estas situaciones hipotéticas de qué harían o qué no harían en el Congreso, pues ellos plantean distintas posturas, pero muchos dudan o se resisten a la hora de mencionar a las personas que están llevando al Congreso. Libertad Popular, ¿quiénes son los fichajes que tú consideras, mira, como partido, esto es lo mejor que estamos llevando al Congreso? ¿Quiénes serían? A ver, Pedro Cateriano va a ser el número 1 al Senado. Por Lima. No, nacional. Ok. ¿No? Yo no estoy postulando ningún cargo parlamentario. Tú no estás yendo en doble No. postulación. Ok. Pedro Cateriano, ¿quién más? Sí. Número 1 de diputados por Lima es Diego Pomareda. Número 2 en Lima es una ingeniera industrial que se llama Natalia Rodríguez. Ajá. Número 3 en diputados un señor Manuel Pacheco, que es un general que viene de la policía de investigaciones, un especialista en investigación criminal. Está Indira Oropesa, que es una abogada vinculada al tema de la salud. Esos son tus mejores fichajes. Está Diana Laverjalderón, que ha sido ministra de Cultura. Ajá. En fin, tenemos. Y hay unos que vamos a anunciar, pero tenemos buenos candidatos. Pero ¿por qué no anunciarlo de una vez? Bueno, vamos a organizar un evento para. Porque ya nos falta mucho, ¿ah? No, sí, pero vamos. Ahora que el 7 son las internas. No diría, los delegados eligen la lista única, y una vez que esté todo formalizado, ahí lo vamos a. O sea, recién Pero estamos nosotros presentando listas en todo. Este domingo 7. Sí, y estamos presentando listas en todas las regiones, en todas las circunscripciones. Me imagino, bueno, primero lo pregunto, ¿cuál crees tú que es el tema más importante que va a requerir ideas y propuestas en esta campaña? Bueno, yo creo que lo primero es el tema de la inseguridad. Inseguridad, ¿no? perfecto. Yo ahí tengo un. ¿Quién es tu equipo?
¿Quién sería tu ministro del Interior si tú llegaras a ser presidente? Hoy nuestro especialista es el general Manuel Pacheco, que viene de la PIP, ¿no? Si se quiere, es un especialista en investigación criminal. Y nosotros tenemos una idea muy clara en eso, ¿no? Lo que hay que... tenemos que tener algo a semejanza de lo que fue el GEIN, ¿no? Tiene que haber un espacio físico que puede ser la base aérea de Las Palmas, donde tiene que haber oficiales de la policía, donde tiene que haber jueces ad hoc, fiscales ad hoc, tiene que haber un convenio con las empresas de telefonía y los bancos para que estos procedimientos de levantar el secreto de las comunicaciones, intervenir un teléfono o intervenir una cuenta. Porque ¿qué es lo que ocurre en el principal flagelo, que es la extorsión? La extorsión se da en el ámbito urbano. Implica una llamada extorsiva, implica una transacción comercial, una entrega de dinero. Entonces, hay muchos elementos que hacen factibles desarrollar inteligencia, el manejo de informantes, agentes encubiertos. Todo eso hoy está muy limitado, muy venido a menos. Los sistemas de interceptación también están con los softwares vencidos. Los permisos, puedes pedirle al juez, que el fiscal le pide al juez, que el juez autorice, todo demora meses. Entonces, tiene que haber un ámbito encapsulado, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de la pacificación del Alto Guayaga, yo los años que viví en Cerro Pasco, trabajé mucho en la zona del Monzón. Y en esos años el Monzón era sumamente peligroso. Claro. Y eso se pacificó absolutamente a partir de tecnología. La DEA apoyaba con el satélite, interceptando comunicaciones, pero el manejo de informantes y agentes encubiertos fue fundamental. Y eso se puede utilizar con mucha eficiencia en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Entonces yo creo que por ahí, pero nada de eso es posible sin un mandato claro del presidente de la República, porque tienes que sentar a los bancos. Así es. Manuel Pacheco entonces sería el líder del tema de inseguridad. De nuestro equipo, sí. Del equipo de Libertad Popular. Sí. Pregunta, ¿por qué Libertad Popular no formó una alianza? Bueno, buscamos. Hubo conversaciones. Hubo varias, sí. Hubo reuniones con Harvey Colchado. Con Harvey, con Alfonso López Chau. Ajá. Hemos tenido con distintos grupos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se concretó? Yo creo que el diseño de la ley, que te obliguen a que te ponga un plazo perentorio a año y medio de la elección, es muy prematuro, ¿no? Porque la política tiene una dinámica también, ¿no? Al final hay candidaturas que empiezan a emerger, otras que no pegan, y ahí es mucho más fácil empezar a ponerte de acuerdo, ¿no? Entonces, la ley ha sido, yo creo que está mal diseñada. Después hay un tema de incentivos. Yo creo que lo lógico era hacerlo al revés de cómo es. Si te juntas con otro, la valla debería ser más baja. Si te juntas con 3, debería ser aún más baja. Si se juntan 5 o 6, no debería haber valla. Ahí te aseguro que habrían pues 10 listas nomás. Bueno, pero con esto de castigar, que sea más alta. Que sea más alta, desincentivas que la gente se junte, ¿no? Porque, a ver, imaginemos, ¿no? Tú dices que has tenido conversaciones con López Chau, con algún otro partido. Hemos conversado con Quiabra en algún momento, con Carlos Álvarez en algún momento. Con Carlos Álvarez también. Bueno, yo me he reunido con él. Lo que pasa es que, claro... ¿Qué te llamó de Quiabra y de Álvarez? No, ellos están en un espectro mucho más a la derecha de como me siento yo, pero... Digamos, nos hemos sentado, con lo que fue lo justo, estuvimos muy cerca de, yo creo... Que ahora se sumó a Primero la Gente, ¿no? Sí, pero de ahí viene Diego Pomareda, por ejemplo. Con ellos es el esfuerzo más orgánico y cercano que tuvimos. Al final lo que frustra son algunas posiciones pues dogmáticas, pero yo creo que hubiese sido... Y un tema de ego también, ¿no? Hay que decirlo. Hay muchos que no quieren ceder la candidatura presidencial. Nunca se discutió el tema de la candidatura, no. No. Nosotros, por ejemplo, creíamos que no tenía sentido. Yo creo que hay un ámbito de la conciencia de cada uno, por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos de las libertades individuales,
cada uno tiene derecho a pensar y a votar como quiera. Nosotros no queríamos hacer de esa una agenda en nuestro programa de gobierno y esa fue un impedimento para... ¿Qué te llamó la atención Y con de...? López Chau no nos pusimos de acuerdo en la parte económica, sí, pero no en el tema. Él quería una asamblea constituyente y una especie de reivindicación a Pedro Castillo. Él considera que su detención es arbitraria. Entonces tampoco pudimos Eso no sé si lo ha dicho ¿no? públicamente, ¿ah? Ese es un dato No, bueno, relativamente nuevo. Pero algo en eso. Algo por ahí. No, él escrito, ¿no? Sí. ¿Qué te llamó No la quiero- atención de Carlos Álvarez? No tenía interés, o sea, no lo conocía. Que era conocido, básicamente. No lo conocía yo, quería saber cómo pensaba. Me parece que este panfleto casi caricaturesco de Bukele y pena de muerte no es pues la solución, ¿no? Pero más allá de eso quería ver cuál era su concepción económica y en fin. No, ahí nunca, con quienes hemos conversado, digamos, seriamente, yo diría que ha sido con el proyecto que fue Lo Justo Ajá. y con la gente del ingeniero López Chau, ¿no? Pasando a Estando otros... nosotros me parece más a lo que se llamaría derecha Sí. que ellos, ¿no? Sí. Tú sientes que, ahora ya entrando a otro tema, ¿tú crees que dónde más o menos se ubicaría Libertad Popular? ¿Ustedes se ubican a la derecha de López Chau? Yo diría que sí. ¿A la derecha también de Carlos Álvarez? No. No. ¿Dónde se ubican ustedes? No, yo creo, digamos, yo creo en el mercado, en la inversión, pero cualquiera que haya viajado por el Perú se da cuenta pues que el Estado tiene un rol fundamental, ¿no? Para igualar las oportunidades de las personas en la salud, en la educación, y que el mercantilismo existe, los lobbies existen, los mercados concentrados, la poca competencia existe. Entonces, ahí el Perú necesita más Estado, no necesita menos Estado. Acá ha habido un abuso, ¿no? de un modelo mercantilista. Lo que el Perú requiere es más competencia, ¿no? Entonces, yo en eso soy mucho más liberal. Viene, bueno, me imagino que en los próximos meses tus viajes, los mítines que vas a realizar en distintas regiones, por lo general, pues hay mucha gente que se te acerca, te conversa, te comenta algunas ideas que tienen. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si viajas a una región movida? Imaginemos que vas a Puno, donde fue hace poco Philip Butters. Sí. Y te dice, mira, Rafael, la verdad es que veo con simpatía algunas de las ideas que ustedes puedan tener, pero no te perdono que en diciembre del 22 me hayas dicho terrorista por marchar en contra del gobierno de Dina. Bueno, yo estoy en Puno, estoy en Mazo Cruz, en Ilave. Pero ¿cuál sería tu respuesta? No, yo no he dicho... Tú me has terruqueado, te dicen. No. Tú me has terruqueado Sí. y ahí no están mintiendo, ¿ah? ¿Cómo? Ahí no están mintiendo, porque tú sí has terruqueado gente. No, yo considero que no. Yo lo que he dicho es que tirarle una bomba molotov a una comisaría, incendiar la Fiscalía de la Nación, incendiar la fábrica de Leche Gloria, dinamitar la carretera de Ocoña a Arequipa es un acto subversivo o un acto terrorista. Eso sí he dicho. Nunca he dicho que las protestas ciudadanas en Ayacucho o en Puno sean... Tú ya sabes qué tuit te voy a leer, ¿no? Pero léelo y lo conversamos. Mira, en diciembre del 2022, Óscar Arriola dice: el Movadef tiene una actividad incesante en estas marchas. Recordemos que habían pasado ya o estaba a punto de darse la masacre de Ayacucho. No se había dado. Dice, todavía no se daba. Óscar Arriola: el Movadef, ya habían muerto personas, tiene una actividad incesante en estas marchas. Lo han evidenciado a través de comunicados de sus directivas que indican que van a participar. Tú compartes este mensaje y dices: esta es la verdad. Esta es una sonada terrorista, coordinada en parte por los elementos nombrados en las prefecturas por el gobierno cleptoterrorista de Pedro Castillo. Hashtag no al terrorismo. ¿Eso no es terruqueo? Bueno, yo creo que parte de eso es cierto. Pero o sea, puedes sí admitir que te equivocaste también, ¿ah? No es tampoco ponerte pero, en modo digamos, negacionista. Es un hecho que Castillo tuvo unos ministros con mucha afinidad al Movadef. Ahí están ¿Como quién? como el ministro Silva, por ejemplo, ¿no? Juan Silva.
hay filmaciones de la DINCOTE en estas reuniones. Yo creo que el derecho a la protesta ciudadana es un derecho consustancial a la democracia. Pero tú me acabas de decir que si te bloquean una carretera ya es un acto terrorista. No. Bloquear una carretera no me parece un acto terrorista. Tirar una bomba molotov a una comisaría sí me parece. Bloquear una carretera, todas las protestas se pueden poner violentas, pueden salir de las manos. Eso no justifica que le metan un balazo a una persona. Entonces yo lo que he dicho es, tiene que haber como, por ejemplo, el arquitecto Belaúnde, cuando hubo la masacre de Uchurajay, creó una comisión, la comisión Uchurajay, que presidió Vargas Llosa, para investigar qué había pasado. Yo creo que se debió de convocar una comisión para ver cuál ha sido la línea de mando, porque hay videos, hay que estar loco para apoyar algo así, donde se ve claramente que está un transeúnte y le meten un balazo y lo matan. Gente que ni participaba. Yo jamás me he adherido o avalado. Podría estar participando y no justifica que le metan un balazo y lo maten. Y yo sobre eso, yo nunca he dicho que eso es un acto terrorista. O sea, el punto aquí... Pero yo creo que sí es importante dividir el ciudadano que sale a protestar contra un gobierno abusivo, totalitario. Ese derecho hay que protegerlo. Me parece que está mal que infiltren ternas vestidos de civil en una marcha. Pero creo que eso hay que poner a un lado. Y otra cosa es lanzar una bomba molotov o incendiar una comisaría. Al margen de apasionamientos, o sea, de verdad, alejándonos un poco. Pero sí reconozco que en los años de Castillo puso unos tweets de los que sí me arrepiento. Sí. Okay. ¿Este es uno de ellos? Yo no sé si ese es uno de ellos, pero por ejemplo, haber maltratado a Eduardo Adriancén en algunos tweets, me arrepiento de eso. Okay. Me arrepiento de haber puesto el acrónimo a Mirta Vázquez, que puse MRTA Vázquez. Sí. Pero era un acrónimo que casi se caía de Maduro por el nombre de ella, ¿no? O sea, pero me arrepiento. En verdad no. En verdad no. Pero o sea, terruquear a Mirta Vázquez, Rafael. Eso no es terruquear, no era. Se fue a mí, encima Mirta Vázquez, que es la más suave, es la Mónica Ceballos de la izquierda. No. Pero en fin, mi tema es este. Pero eso concedería eso. No, mi punto es que, mira. Pero yo soy una persona, estamos de acuerdo, mira, algo que a mí me critica mucho es de que por más de que estemos en orillas distintas, a mí siempre me gusta hacer un esfuerzo, creo que es una responsabilidad de quienes manejamos plataformas así, de por lo menos buscar un solo consenso. Y estamos de acuerdo con que las marchas, las movilizaciones, pues lanzar una bomba molotov contra una comisaría, contra una fiscalía, está mal. Pero esa persona que lanza la bomba lacrimógena tiene que ser detenida, tiene que ser procesada, tiene que ser condenada. Eso es lo que se debe hacer con esa persona, no dispararle a la cabeza. Ese es el punto que creo yo en el cual muchas personas pueden... Pero eso también no está bien. No está bien. Y eso es un también, poco esa era la postura que tenía la policía y tenían hasta el día de hoy policías como Arriola. ¿Qué es lo que ocurre? Y ese es el otro tema, ¿no? Como la policía no le dan ningún tipo de implemento para disuadir, porque si tú mandas un soldado equipado únicamente con un fusil, cuando el soldado, que es un soldado de 17 o 18 años, se siente amenazado, ¿qué va a hacer? Va a disparar. Pero sí tienen herramientas para disuadir. Están muy mal equipados. No hay. Solo que no la saben usar. Han matado gente a perdigonazo puro. Se llama el Perú no puede comprar rochabús. Se llama rochabús porque viene la época del ministro Rocha, el año 50. No hay equipos para controlar desbordes de manifestaciones. Entonces, ¿qué es lo lamentable? Eso no justifica. No justifica, pero ¿qué es lo lamentable de esto? Que al final va a ser al soldado raso al que van a meter en la cárcel. Si no hay una comisión que investigue la línea de comando, lo que me parecería increíble es que otra vez sea el lado débil de la cadena el que paga los Pero ni eso, ¿no? Porque tú sabes cuántas personas han ido a la cárcel por las movilizas, por las matanzas. Por eso tiene ni una. O sea, ni siquiera ese escenario que tú mencionas que solamente va el soldado raso. Ni eso. Nadie. Tiene que haber una comisión. La justicia puede ir a su paso de tortuga por un lado, pero tiene que haber una comisión que investigue lo que ha ocurrido y determine las responsabilidades. ¿Eso es algo que promovería tu gobierno? Por supuesto. Como fue la comisión Uchurajay. Pero tú sabes que porque son en una democracia no pueden haber 50 muertes.
por protestar. No puede. No pueden haber. Eso yo me adhiero a eso y lo defiendo a rajatabla. Ahora, en una democracia tampoco puedes incendiar pues la Fiscalía de la Nación o incendiar la propiedad. Es lo que te acabo de decir. No se puede. Entonces, no hay que mezclar las dos cosas. Si en esos años convulsos de Castillo, efectivamente yo he tenido algunos tweets quizá donde he sido injusto o he terruqueado, ¿no? Y bueno, a gente que no se lo merecía, bueno, pido disculpas, lamento. Puntualmente yo podría decir, digamos, yo no conozco a Eduardo de Erancén, pero es una persona notable. Es un tipo tranquilo. Y con él hemos tenido algunos intercambios de los que me arrepiento profundamente ahora. Y algunos otros debo haber tenido, ¿no? Cuando se gobierna desde los extremos, lo mismo pasa con Porky, ¿no? La política que se hace desde los extremos tiende a generar unas divisiones que son Eso quería preguntarte. Mira, para muchas personas, en este momento, en las 30 y pico candidaturas que están a punto de participar en las elecciones, básicamente se dividen en dos, ¿no? Tenemos a la derecha con distintas tonalidades y tenemos a 3-4 agrupaciones de izquierda que se pelean entre ellos y que son prácticamente irrelevantes. Eso es lo que dicen algunas personas, yo discrepo. Pero mi pregunta es, ¿en qué se diferencia Libertad Popular de Renovación Popular? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo lo explicarías tú al público? A ver. Bueno, nosotros primero creemos en la libertad individual de las personas. Ya. ¿No? Creemos en la competencia, ¿no? En que en ganar tu dinero compitiendo en el mercado, alejándote. No creemos en las prácticas mercantilistas, ¿no? Yo creo que la sociedad te tiene que dar los elementos para que cada uno persiga su proyecto de vida y su objetivo de felicidad en la manera que cada uno lo entienda, ¿no? Nosotros creemos que se tiene que hacer política a partir de buscar los puntos en común, porque es muy fácil y da muchos réditos al comienzo haciendo política en base a la división, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema que hay en el Perú ahora. Yo creo que es mucho más sano hacer política buscando los puntos de consenso. Solo en eso se diferencia. Bueno. ¿Qué más? Nosotros creemos que es importante convocar la inversión privada. Renovación Popular, ¿tú crees que no? La gestión, Edil se dedicó a espantar. Yo creo que Antauro Humala y Rafael López Aliaga son las principales amenazas a la inversión privada en el Perú. Más Rafael López ha boicoteado. Más porque él sí tiene poder. No reconoce los contratos, cuestiona todo. Es decir, un país para recibir inversión tiene que ser un país serio, predecible, que honra sus compromisos, ¿no? Y después se tiene que construir, lo que el Perú no tiene es un proyecto de país para todos. Hay que proponer un proyecto de país en el que todos sientan que tienen un rol que jugar, y en ese rol tiene que haber espacio también para la izquierda, que tiene una agenda quizá más preocupada en la parte social. Tiene que haber un espacio también para la gente más a la derecha, que tiene más inquietud en alimentar la cartera del Estado. Y hay que balancear esas cosas, porque si solo fuese cuestión de la aritmética económica, nunca hubiese ganado Pedro Castillo. Hay una razón por la que la mitad del Perú, más 40.000 personas, votaron por Pedro Castillo. Hay una parte de los peruanos que sienten que este sistema es un mal negocio para ellos. Y yo creo que si uno recorre Cangay o Víctor Fajardo o Huancazancos, o se va a Sandia Puno, o se va a Chumivilcas, o se va a Mazocruz, se da perfectamente cuenta que eso es así. Y que eso es así mientras a grandes fondos agroexportadores les perdonan el 50% del impuesto a la renta. Entonces, yo creo en el mercado, pero para que la economía de mercado de inversión prosperen y sean sostenibles en el Perú, el sistema tiene que darle oportunidad y espacio a todos. No puede estar concentrado en 12 o 7 empresas. Ya para ir cerrando, en las últimas semanas se han difundido
diversas encuestas de porcentaje aprobación de candidatos presidenciales. Evidentemente todavía falta mucho para una primera vuelta, pero ya hay algunas candidaturas que sobresalen. Llámese Rafael López Aliaga de Renovación Popular, llámese Keiko Fujimori, llámese Mario Vizcarra de Perú Primero. Y por allí hay algunas que ponen a López Chau, otras que ponen pues a Carlos Álvarez, qué sé yo. En una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y el candidato de esta alianza Venceremos, que tiene como candidato presidencial al abogado de Guillermo Bermejo y de Castillo, el señor Ronald Atencio, ¿a quién apoyaría Rafael Belaúnde? ¿O qué haría en todo caso? Se repite la historia. Es un escenario me parece que muy poco probable, ¿no? Pero imaginemos qué pasa. ¿Qué hace Rafael Belaúnde? Yo creo que no volvería a votar por Keiko Fujimori. Yo siempre me he resistido a votar en blanco, porque me parece que al final uno tiene que tomar una postura, ¿no? Una postura, ¿no? Pero en este caso, ¿qué harías? Pero por el otro señor, cuyo nombre no... Ronald Atencio. No podría votar de ninguna manera, pero veo muy difícil que pueda votar otra vez por Keiko también, ¿no? Te abstienes. Tibio, Rafael Belaúnde. Sí, pues sería un acto tibio del que me he resistido en tantas elecciones, ¿no? ¿Tú cuál crees, tomando en cuenta todas las encuestas en general que han salido, tú cómo crees a qué partido les ves mayor posibilidad de pasar a una segunda vuelta? Hay quienes dicen que, por ejemplo, Juan Carlos Tafur dijo, yo creo que Renovación no pasaría la valla. Yo creo ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que no va a pasar Renovación ni Keiko Fujimori en la segunda vuelta. ¿Quién crees que pasaría? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es muy prematuro decir, pero yo creo que en esta elección hay más espacio para posturas más de centro, no solo como la nuestra. Ahora, Libertad Popular no está subiendo en las encuestas. Bueno, ¿no? En algunas hemos sacado en una 3, en otra 2. En las de Ipsos estamos siempre iguales, siempre salimos. No crecemos, pero tampoco bajamos. Estamos ahí en todas las fotos, ¿no? Ya. Estamos ahí, igual que López Chau, más o menos, ¿no? Yo lo que esperaría es que el Perú tenga que decidir entre dos posturas más hacia el centro, ¿no? Entre la centro-izquierda. O dos de derecha, mejor dicho. No, pero la centro-izquierda y la centro-derecha, me parece que eso es lo sano. Yo creo que si el Perú tuviese pues 20 años donde se sucede un gobierno de centro-izquierda con uno de centro-derecha, uno va equilibrando la agenda social con el crecimiento económico y la responsabilidad fiscal, y en ese péndulo el país progresa. Cuando las elecciones son entre los extremos, se genera el caos económico, político y social que venimos viendo. Pero entonces, con la polarización que tenemos ahorita se ve bien complicado que pase alguien de centro, ¿no? No creo. Yo creo que el Perú le ha ido mejor cuando ha gobernado el centro. No solamente el Perú. Cuando se fue Fujimori, el Perú creció más que con Fujimori, ¿no? Sí, claro. Con Toledo, lamentablemente, pues terminó siendo ladrón, pero su gobierno fue un gobierno exitoso, hizo reformas importantes, abrió el camino a los tratados de libre comercio, convocó la inversión, hizo el programa Juntos, tuvo una agenda social importante. Alan García se centró más en el crecimiento sin ninguna reforma. El presidente Humala también tuvo una agenda social muy importante. Hasta ahora, ¿no? La gran mayoría de los programas sociales los hizo él. Entonces yo creo que esa dinámica es lo saludable para el Perú, claro, sacando de lado la variable de la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que hay espacio para, y no solamente eso, en Chile, cuando se fue Pinochet, la concertación hizo crecer más Chile que en la época de Pinochet. Entonces, cuando ha gobernado el centro, que es el entendimiento entre la sensatez, dejando de lado los dogmas y los prejuicios, ahí la sociedad vive más en mayor armonía y la economía se desenvuelve mejor y la inversión llega con más tranquilidad. Dos preguntas antes de terminar. La primera es, si no me equivoco, en el gobierno de Castillo hubo pues varias movilizaciones, varias marchas, incluso tu candidato hoy al Congreso, Pomareda, participó en algunas de ellas. Y tú también.
No. ¿Tú no participaste en ninguna marcha contra el gobierno de Pedro Castillo? No. ¿Por qué? Si era tan eufórico en redes. No, yo participé mucho en las marchas contra Fujimori cuando era estudiante universitario. ¿Ya? Yo no... Diego, he visto que ha estado en una de estas marchas contra la Asamblea Constituyente, en fin. Sí. Pero yo no he participado en... O sea, no hay una foto mía ahí con Sí. ese... No. Pero ¿por qué no acostumbrabas? No, yo creo que cada uno puede protestar. He participado en otras marchas contra la extorsión que hubo. Una hace poco. Sí, Sí. he salido ahí. Ajá. Dentro de todo, Pedro Castillo fue un presidente constitucional hasta el día que dio golpe de Estado. Contra el gobierno de Dina tampoco participaste en una movilización. Contra el gobierno de Dina. Ajá. He participado en alguna de las movilizaciones. Sí. ¿Recuerdas cuál? ¿La toma de Lima? No, esas fueron de Castillo, ¿no? La toma de Lima fue en el gobierno de Dina. Claro, en julio del 23. Claro. No, en ninguna de ellas. No. Finalmente, algo en lo que cayó un candidato aquí. Rafael Belaúnde logra ser presidente de la República y recibe diversas solicitudes de indulto. Ya. Llámese Alejandro Toledo, llámese Ollanta Humala, llámese Martín Vizcarra, llámese Dina Boluarte. Sí. En una eventual sentencia de Dina Boluarte. ¿Cuál sería tu decisión en todos estos casos? Yo no daría ningún indulto por corrupción ni por delitos de lesa humanidad. O sea, ninguno. No, bueno, los delitos de origen político, una vez que estén consentidos y si hay propósito de enmienda y arrepentimiento, yo creo que se podría explorar. ¿Me está diciendo Rafael Belaúnde que podría indultar a Pedro Castillo? Bueno, una vez que exista una condena y... Porque ya está la condena. Ha sido por... Solamente en primera instancia. Sí, ¿no? de conspiración, ¿no? Conspiración. Bueno, en el pasado estas sazonadas se resolvían por lo general con una amnistía o con un indulto. Por lo menos lo evaluarías. Es que tiene que haber una sentencia en el sentido que la gente no puede arremeter contra el orden democrático, ¿no? Entonces, si es que hubiese una sentencia en firme y un genuino arrepentimiento y disculpas públicas, yo creo, hay diversas figuras, ¿no? Conmutación, reducción, el indulto, todo eso se puede evaluar una vez que existe una condena en firme, porque yo creo que no se puede interferir con la justicia. Pero creo que lo que de ninguna manera se puede hacer es indultar al corrupto. Porque robarle al Perú, a un país donde hay niños que se mueren de hambre, es una inmoralidad que no tiene ningún perdón. Y los delitos de lesa humanidad tampoco. Entonces, en esos dos extremos de ninguna manera. En todo lo demás yo creo que se podría evaluar. Una vez que se haya agotado el proceso, yo no interferiría en la acción de la justicia. No, claro, pues. De ninguna manera. No se puede tampoco. Bueno, no, se supone. No sé si se puede o no se puede, pero tendría que haber un genuino arrepentimiento y propósito de enmienda. Muchísimas gracias, Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, por asistir el día de hoy. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Con ustedes será hasta el día lunes. Nos vemos. Cuídense mucho. Tengan un buen fin de semana. Chao, chao.